¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos una vez más en este programa que hemos denominado Conversaciones con. Hoy con Tito Pérez para los amigos, el pastor Gilberto Pérez del Tabernáculo Alto Refugio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tito, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Dios los bendiga, amados hermanos, aquí de Ciudad Juárez, Chihuahua, saludándolos a todos. Gracias a nuestro hermano Saúl por la invitación que nos hizo para estar en esta charla, en este día. No sabemos si nos vayan a ver o si nos estén viendo, pero de todas maneras saludamos a todos. Dios los bendiga. Esa es una frase que también yo normalmente digo. Si nos están viendo y si no nos están viendo, pues no sabemos si ni siquiera si nos van a ver. Pero bueno, aquí estamos una vez más en esto que hemos denominado Conversaciones con. Primeramente, Tito, permíteme decirles que se suscriban, que compartan, que estén con nosotros también, ¿no? Que nos escriban ahí los comentarios, cualquier comentario que quieran enviarnos, una sugerencia constructiva, las críticas. Ya antes mencionado aquello, bueno, también quiero decirles que ya estamos en YouTube. Algunos hermanos me pidieron que si pudiera subir los programas a YouTube y bueno, con gusto lo hacemos, no hay mucho problema y ya estamos por ahí también en YouTube. Bueno, sin más ni más, vamos a iniciar con esta conversación hoy con nuestro hermano Tito Pérez, Gilberto Pérez de Ciudad Juárez. Primeramente, ¿cómo está la familia, Tito? Quiero saludarte y empezar a romper el hielo. Aleluya, no, pues está muy bien, gracias a Dios. Las cosas van caminando, con luchas, con pruebas, pero ahí vamos sirviendo al Señor cada día. La familia está bien. Este fin de semana tuvimos aquí a mis suegros y bueno, pues bendecidos, más que bendecidos. Sí, cómo no, y más la hermana Rebeca bien contenta, ¿no? Porque tiene a sus papás ahí con ella. Un saludo para el hermano Lupe y esperemos pronto tenerlo también en esta charla. Bueno, vamos a empezar preguntándote, Tito, ¿dónde naces y cuándo naces, Tito? A su nombre, gloria. Bueno, pues soy originario de Ciudad Juárez, Chihuahua. Nací en el año 1988, un 21 de julio. Y bueno, desde ese entonces nacimos aquí, crecimos aquí y aquí seguimos viviendo por la gracia de Dios. O sea que tú sí eres originario de Ciudad Juárez. Originario de Ciudad Juárez, de la colonia Anáhuac de Ciudad Juárez. Porque, pues yo creo que todo el mundo sabe, ¿no? Ciudad Juárez está conformado por muchos migrantes. Señor. Si te pudiera yo preguntar de dónde es tu papá, quizás ahí sería, bueno, te voy a preguntar, ¿de dónde es tu papá y tu mamá, Tito? Mi papá y la familia de mi papá son de Zacatecas y la familia de mi mamá son de aquí de Ciudad Juárez. Ok, bueno, ahí viene ya la ramificación. Ajá. Tito, ¿a qué jugaba Tito cuando estaba niño? Bueno, una de las anécdotas que siempre cuento con la gente, principalmente con los jóvenes, es desde que yo era niño, yo jugaba a ser maestro. Yo ya desde niño traía eso. Yo quería ser maestro de escuela de niños. Y recuerdo que mi mamá me compró un pizarrón de gis, esos que venden luego en los semáforos, esos verdes. Sí. Y mi mamá me compró uno de esos. Y yo jugaba con mis primitos, pero la mayoría de las veces jugaba ahí con mis vecinitos de ahí de la cuadra. Y jugábamos a la escuelita. Y pues yo era el maestro, ni modo, me tocaba ser el maestro de ellos. ¿Qué les enseñaba? ¿Quién sabe? Pero a eso jugábamos. Oye, eso Tito, y no decías ta. Ay, señor. No, en ese tiempo no. ¿No? ¿Y en este sí? No, menos. Ah, ok. Bueno, pues para saber, ¿no? ¿Por qué maestro, Tito? ¿Por qué quería ser el maestro? O sea, yo entiendo que muchos niños, no sé a qué edad era eso, pero quizás unos querían ser cantante o querían jugar a que eran, bueno, en ese entonces quizás tomaban un personaje del fútbol, como en este caso Messi o Ronaldo, ¿no? Los niños de ahora juegan a ser ellos. En este caso, ¿tú por qué querías desarrollar ese papel como maestro? La mera verdad que no tuve una figura que yo dijera yo quiero ser como él o como ella, ¿no? Yo de toda la primaria nada más tuve 2 maestras. Esa es una historia terrible. La maestra de primero y segundo año, que era la maestra Laura,
Y desde tercero, cuarto, quinto y sexto, la maestra Blanquita, una anciana como de 60 y pico de años, nos agarró 4 años seguido y no nos soltaba. Entonces no miré yo una figura como decir, oh, yo quiero ser como ese maestro, porque nada más tuve 2 maestras. Pero me gustaba, me llamaba la atención el pizarrón, me llamaba la atención el gis. Y cuando la maestra Blanca llegó con el portagis en aquellos años, ¿verdad? Era el portagis de aluminio, era la moda de aquellos años. No, a mí se me abrieron los ojos rápido y dije, algún día yo voy a tener uno de esos. No sé, eso me llamaba la atención. Me llamaba la atención dar clases, me llamaba la atención el pizarrón, me llamaba la atención el gis. Y bueno, yo no sabía que en el futuro distante Dios me iba a conceder el privilegio de, de ser un maestro de primaria. Oye, Tito, ¿y no te tocó a ti que los profesores aventaban los borradores al niño que se estaba portando mal? Ajá, y no, todo eso me mencionó del maestro. Había un maestro que yo nunca había visto tan raro como ese. Todavía existe. Se llama Heraclio Huereque Armenta. Y ese maestro era el maestro del otro. Si yo estaba en quinto, el quinto A, él estaba en quinto E. Y ese maestro tenía una fama de que era duro, tenía su pelo cortado así en forma de soldados. Y era tan duro ese maestro que cuando un niño se portaba mal lo llevaba a la dirección, pero lo llevaba jalando de las patillas hasta allá, hasta la dirección. Era tremendo los maestros de antes. Así es que te tocaron ese tipo de maestros, Tito. Pues, Sí, sí, sí. pues al que se portaba mal, porque fíjate que yo tuve un profesor por ahí que era muy cargado, o yo, no, yo creo que ya no ejerce, ¿no? Porque yo lo tuve cuando yo estuve en cuarto año, o sea, hace muchos años, y ya estaba grande el profesor. Él juntaba los aluminios de los lonches y hacía la pelota. Y nomás a la de el, pero el que si no la cachabas, el salón entero iba y te daba pambas, Señor. te daba machichas. Entonces, pues no, a mí no me gustaba, a mí no me gustaba jugar. Yo, si alguna cosa, traía algo para taparme, yo me tapaba y le decía, yo no juego. No, no, yo no juego. Porque pues no me gustaba ese tipo de cosas, pero sí, en aquellos entonces, bueno, los profesores tenían mucho, los padres les daban mucho, no sé cuál es la palabra, pero para que los corrigieran, Autoridad. autoridad, o sea, les daban mucha autoridad para que hicieran eso, jalarle las patillas, darles con la regla, con el metro. A mí me tocó que me dieran con el metro normal, pero hay quienes les daban con el metro de canto y eso duele más. Sí, cómo no. Sí, había maestras ahí en la primaria donde yo estaba que todos los niños les teníamos miedo, aunque no eran maestras de nosotros. Pero se oían los gritos de lejos. La maestra Silvia se oía que le gritaba a los niños. La maestra Marta era la más regañona de toda la escuela. Hoy no. Hoy las cosas han cambiado y a los niños ahora no los puedes regañar, no les puedes alzar la voz, no les puedes tocar un pelo, nada, nada, nada. Esa es la razón. Pienso yo que Oye, esa es la razón que tenemos una generación tan deficiente. yo no sería buen profesor porque yo regaño muy rápido. Regaño muy rápido, sí, la verdad, la verdad. Eh, Tito, la adolescencia, ¿cómo llega contigo? Después de jugar a ser niño, perdón, a ser profesor cuando eras niño, el cambio ahora a la adolescencia, ¿cómo llega? ¿Cómo pasas esa etapa? Bueno, terminando de terminar la educación primaria, pues entramos a secundaria y es una etapa muy difícil para los muchachos, principalmente para los muchachos que no tienen una educación cristiana, para una educación, que no tienen una educación en valores. Es muy difícil porque para ese tiempo papá y mamá juegan el papel más importante de la vida de los adolescentes en marcarles un camino, estarlos guiando, estarlos llevando. Y bueno, en la casa donde yo crecí,
papá y mamá estaban separados desde que yo era un niño pequeño. Papá se fue a Estados Unidos, mi mamá se regresó a la casa de mi abuela, de su madre, y yo crecí con la enseñanza de mi abuela, con la enseñanza de mi abuela. Ella siempre estuvo al pendiente de nosotros, que mamá siempre trabajó. Entonces, para mí la adolescencia, Dios tiene que ver en todo. Dios tuvo mucho que ver en todo, porque ya para entrar a la adolescencia, entonces papá regresa de Estados Unidos. Y a la hora que él regresa de Estados Unidos, Dios en su gracia permitió que su hermana mayor, que es mi tía, conociera el mensaje. Y cuando mi papá regresa, mi tía le comparte el evangelio a toda su familia, a sus papás, que finalmente mi abuelo nunca aceptó, solo mi abuela, a sus hermanos, sobrinos. Y entre los que aceptaron de la familia por parte de mi papá, mi tía, una de mis tías y mi abuela. Y a la hora que mi papá comienza a ir a la iglesia, él regresa a casa a buscarme, y a la hora que me busca para tener compañerismo, entonces me dice que está yendo a una iglesia, que quiere llevarme a su iglesia. Y comencé yo a ir a la iglesia. Sería como en el año 2000, a finales del 2000. Yo tendría como unos 12 años, en la pura entrada de mi adolescencia. Ahora sí que cuando más ayuda necesitaba. Y la gracia de Dios permitió que mi papá me llevara a la iglesia, y no fuimos a una denominación. Fue directamente que llegué yo a la iglesia del mensaje. Y eso fue para mí una gran ayuda, porque ahí conocí hermanos, ahí conocí jóvenes, ahí conocí un pastor, ahí conocí ministros, ¿verdad? Que con la palabra que ellos predicaban, con los consejos que ellos nos daban, ¿verdad? Pudimos tener una buena adolescencia sin salirnos de un margen de respeto, no salirnos, no irnos al mundo y hacer y deshacer, sino tener un buen camino en nuestra adolescencia. Con Gracias a sus Dios. luchas y sus pruebas, me imagino. Sí, claro, claro que sí. ¿Y cómo fue que llegaste a la iglesia? ¿En qué año llegas? En el año 2000 llegué yo a una iglesia que tú conociste también, ahí estuviste con nosotros algunas ocasiones. Esa iglesia está situada, o en aquellos años estaba situada en la calle Libertad, enfrente de lo que nosotros conocemos como el Parque de la Chaveña, en aquellos locales de renta, que todavía existen esos locales, pero ya algunos de ellos ya son muy antiguos, ya no están rentados, uno que otro sí está rentado. Y esa iglesia se llama el Tabernáculo de Dios, donde el pastor es nuestro amado hermano Jacobo Rodríguez. Eso fue en el año 2000, a finales del año 2000. Y te voy a platicar así rapidito que cuando yo comencé a ir a la iglesia, no que no quisiera nada con la iglesia, sino que era un niño, era un adolescente, un chamaco, y 12 años aproximadamente, entre 12 o 13 años por ahí. Y recuerdo muy bien que mi papá hacía un trueque conmigo, me decía que si íbamos, porque a mí me gustaba mucho ir a la lucha libre, era fanático de la lucha libre en aquel tiempo, era mi pecado más grande. Y entonces, no, pues tenía varios, porque aquí en Juárez era un boom la lucha libre, había personajes aquí, locales, ¿verdad? Como Takeda, Cinta de Oro, Rocky Star y muchos de esos personajes. Ya cuando venía la Triple A de México, pues era una cosa tremenda, ¿no? La diversión los domingos de la mañana, después de ver a Chabelo, pues era ver la lucha libre. Entonces, hacíamos un trueque. Mi papá me decía que si íbamos a la iglesia, él me iba a llevar a la lucha libre. La lucha libre acá en la colonia por donde yo vivía antes, la lucha libre era de noche, una pequeña arena ahí en la colonia, el domingo en la noche. Entonces íbamos al culto, porque en aquel tiempo tenía un culto en la mañana y en la tarde. Íbamos al culto en la tarde, yo no iba al culto de la mañana, yo iba al culto en la tarde con mi papá, y luego ya, saliendo del culto, íbamos a la lucha libre. Pero todavía recuerdo que cuando entrábamos a la iglesia, yo me sentaba en las bancas de amero atrás. Había un pequeño pasillo y luego ya entrábamos al local grande. De principio yo me sentaba ahí en el pasillo, y a la hora que ya empezaba el culto, me daba vuelta y entraba al baño, y a la hora que salía del baño, me salía de la iglesia y me iba a jugar al parque ahí enfrente. Cuando ya miraba yo que los hermanos salían y empezaban a saludar, salía corriendo y me ponía en la fila de saludar
para que mi papá pensara que ya había estado en el culto, pero nada, me la había sorreado. Entonces, pues esa fue mi adolescencia, hasta que un día el diácono, pues ya, yo creo que ya conociéndome, ¿verdad? De tantas veces que me salía, una vez el diácono llegó y que Dios bendiga a todos los diáconos, porque es un trabajo difícil ser diácono. Llegó el diácono y se me acercó hacia el oído y me dice, hermano, ya no va a salir porque ya va a empezar el culto. Santo es el Cordero. Jamás volví a salir, brother. Se me quitaron las ganas de salir. Me dio mucha vergüenza, mucha vergüenza. Hasta que un día, bueno, el Señor en su gracia tocó mi corazón en uno de esos cultos y decidí entregarle mi vida al Señor en el año 2001, al año siguiente, junio del 2001. Bajé a las aguas del bautismo y fue en aquel entonces quien era el copastor de la iglesia, el hermano Mario Martínez. Él fue el que llevó a cabo los bautismos en esa ocasión. A él le tocó. Él está ahorita en El Paso, tienen una iglesia en El Paso. Fue por esos años, fue por ahí del año 2001, 2002, que decidieron abrir una misión en El Paso porque había muchos hermanos que venían desde El Paso hasta Juárez al servicio y deciden abrir una misión, comienzan a trabajar y cuando la misión dio frutos, entonces el hermano Mario se quedó de lleno allá en El Paso. Bueno, ayer estaba yo platicando con un hermano. Él tiene un sobrinito ahí en la iglesia con nosotros, el hermano José tiene un sobrino que tiene 12 años, pero el niño está grande, está alto. Y bueno, él estaba saliendo a las clases con los niños de la escuelita dominical, pero ya este domingo ya no salió. Y ya no salió porque nosotros miramos que ya le daba pena, pues los niños que están en la escuelita tienen 8, 9 años. Y él tiene 12, pero está un poco alto. Y entonces le digo yo al hermano, dígale a su sobrino que si ya no quiere salir a la escuelita porque le da miedo, le da pena, le da vergüenza, que está bien, le digo, dígale que está bien, que se quede en el culto. Y al cabo él ya tiene mente para captar el mensaje. Entonces le digo, porque a él está pasando lo que a mí me pasó cuando yo llegué a la iglesia. No me ayudaba mi edad, pero no me ayudaba mi estatura. Yo era muy alto y la gente siempre pensó que yo tenía más años. Y solamente dos clases de la escuelita dominical me dejaron entrar y de ahí directo al culto, vámonos a oír la predicación. Y ya de ahí cuando me bauticé, que ya comencé a caminar en los caminos de Dios, mi primer trabajo en la iglesia fue poner los cantos en el proyector. El viejo de luz, aquel cuadrado que echaba la luz y ese fue mi primer trabajo en el año 2000, a finales del 2001, comencé a trabajar ahí, en esa área, 2001, 2002. Era creo que era de las primeras iglesias que hacía eso, ¿no, Tito? Que proyectaban los cantos cuando lo vimos, cuando yo lo vi, pues la verdad fue una novedad mirar que se proyectaban los cantos en la pared con el proyector de acetatos. Sí, señor, sí, señor. ¿Usted no tenía proyector? No, la verdad no. Nosotros ni siquiera, ves que del proyector de acetatos, porque luego se pasó la tecnología al proyector, al cañón que le nombran, y luego del cañón se pasó a las pantallas. Nosotros fuimos directamente a la pantalla. Nunca tuvimos ni proyector de acetatos ni cañón. Cuando íbamos por ahí a meter el cañón, yo noté que pues que estaba muy complicado con el cañón porque ocupabas la luminosidad que estuviera oscuro para que se mirara bien. Y sin embargo con una pantalla, pues no, la pantalla te ofrece una mejor calidad. Y por eso no metimos el cañón. Sí estuvimos a punto de meter el cañón, pero por ese punto no lo pusimos. Porque yo recuerdo que la parte ahí donde proyectaban ustedes estaba oscura. O sí, sea, no había mucha luz en esa parte para que se mirara muy bien. Sí, pues ahora sí que era la más alta calidad en la tecnología de aquellos años. ¿Sí, cómo no? Y todavía recuerdo que para que no se viera completo el acetato, bueno, ya me tocó a mí entrar así, ya estaba el proyector diseñado de esa manera. No recuerdo quién estaba antes. Creo que estaba el hermano Manuel Tello,
hermano Manuel Tello estuvo antes en ese trabajo. En un cartón, en un tipo folder, sino que a lo mejor sí fue un folder, le cortaron un cuadrito, se lo pegaron al cañón para que solamente pareciera la pantalla. Ok, para que pareciera una pantalla. Eran ingeniosos los brothers de antes. Sí, no, dijo, los mexicanos no conquistamos el mundo porque no queremos. Sí, señor. Y ya nada más aparecía la estrofa. Nosotros movíamos el acetato acá abajo y aparecía arriba en la pantalla la estrofa. Y ya cuando iban a cantar el coro recorríamos el acetato hacia arriba y nada más salía el coro. Oye, Tito, y de ahí, ¿qué te tocó hacer de los acetatos? ¿A qué brincaste? Bueno, de ahí brinqué al director de cantos. Director de cantos, comencé a dirigir los cantos en el año 2002. Ahí sí no recuerdo la fecha exacta. Empezamos a dirigir los cantos. Bueno, me empezaron a entrenar y no cantaba yo bien. Bueno, todavía no canto bien, pero de plano los hermanos sí me tuvieron mucha paciencia. Yo ahora lo hago con mis hijos porque con los muchachitos de la iglesia que estamos entrenando. Hay 2 jovencitos que yo quisiera que ellos fueran directores de cantos, entre ellos mi hijo, pero están en esa etapa en la que les está cambiando su voz y batallan, ¿verdad? Batallan para agarrar los tonos y todo eso. Y yo con la experiencia que me tocó pasar a mí, yo digo, no, pobrecitos, voy a dejar que termine de cambiarle su voz y entonces ahora sí los entrenamos. Porque a mí me aventaron a los toros así, bro. Oye, en ese entonces ya estaba de músico Ramón, Ferni. Sí, era el grupo de jóvenes de aquellos años. Estaba Estela en el piano, estaba Ceci en la guitarra, estaba Ferni en el bajo, estaba Ramón en la batería. Raulito también tocaba la guitarra. Luego empezaban a meter trompetas. Ramón empezó a tocar sax y trompeta, ¿no? Y ya pusieron a alguien en la batería. Entonces empezaron a entrenar a Seferino. Seferino empezó a tocar la batería. Y ya a la hora que yo subí a la dirección de cantos, entonces ya no pude estar en proyecciones. Y ahí dejamos a Memo. Memo se encargó por muchos años del cañón, del proyector y del cañón. Ahí le tocó la transición a cañón. Al cañón. El cañón ya era con la computadora, ¿verdad? Sí, ya el cañón ya era con digital. Oye, déjame decir esto de los músicos de ese entonces de Tabernáculo de Dios. Musicazos, la verdad, sí, cuando fuimos a quizás la primera convención, tocaron una de inspiración que va con trompetas. Sí, señor. Sí, la verdad, muy, muy buenos músicos. Un saludo para todos ellos, los que mencionaste. Son de la camada. Somos de la camada, el hermano Tito y yo. Por eso puedo decirle Tito. ¿Verdad, Tito? Sí, señor. Yo ahorita estaba recordando la primera vez que yo fui a la Popular. Si no mal recuerdo, a lo mejor tú me corriges. Si no mal recuerdo fue 2001 o 2002. Y recuerdo claritamente que llevábamos un camión de gente, llevábamos un camión de hermanos y llegamos directo a bañarnos allí, a bañarnos y rápido porque ya es hora del culto, pero a los jóvenes nos mandaron a la quinta y a los adultos al culto a la iglesia. Ajá. Y por eso te digo, tú me vas a aclarar el año porque no recuerdo el año, ese año sí no recuerdo. Pero fue muy sonada esa reunión en la Popular Durango porque todos los jóvenes traían la playera anaranjada. La playera naranja, claro que sí. Y ahí anda la foto por ahí entre el álbum de los recuerdos. Yo tengo la foto esa de jóvenes. Teníamos una azul y una naranja, o sea, un año hicimos una azul y al siguiente año hicimos la naranja. Y sí, eso que dices fue muy sonado. En esa ocasión nos predicó el hermano Jorge Alberto Hernández, de allá de por allá por Phoenix, Arizona. Él fue el ministro encargado de predicarnos. Y una muy buena predicación. Yo recuerdo que le dije, hermano, tómese el tiempo que necesite. Dijo 15, 20 minutos. Y le dije, hermano, pero pues viene desde bien lejos para predicarnos 20 minutos. Dijo, un buen mecánico, con escuchar el ruido del carro, sabe lo que hay que decir. Sí, señor. Y dijo, y en esos 20 minutos yo voy a decir lo que ustedes necesitan. Perfecto. Y el hermano trazó su sermón en 25 minutos, creo.
Y muy buen sermón, por cierto, del hermano No, Jorge Alberto. tremendo Sí, hermano, un gran maestro, el hermano Jorge Alberto. Un sí, saludo señor. para el hermano Jorge Alberto Hernández y en alguna ocasión puede llegar a escuchar este programa. Sí, ¿en qué año, y tú recuerdas en qué año hicieron la primera reunión juvenil ustedes? Venías bien chavillo, pues, Tito. Sí, sí, pues, precisamente, no, sí, yo iba niño, por ahí tengo una foto donde estábamos afuera de la iglesia en la Popular un domingo en la mañana. Estaba el hermano Arturo Betancourt, pues él era el líder de los jóvenes en aquellos años. Y y me acuerdo que estaba un señor vendiendo fruta allá No, afuera. no, Estaba el haciendo chino, un calor Chino Parga. tremendo. Es que lo hacíamos en agosto. Sí, estaba haciendo un calorón, hermano, en pleno agosto. Oye, por cierto, un saludo para Y, Arturito. Tengo pendiente también una plática con él. Ya me ah, dijo que sí. Un saludo para Arturito. y ahí está la foto, ahí tengo una foto donde está el hermano Arturo con la sandía aquí en la mano, está uno de sus sobrinos, y está creo que Esteban, y estoy yo hacia el fondo. Ahí estábamos afuera, parados en el cerco afuera de la iglesia en la Popular, comiendo sandía. Eso sí fue como en el 2001, por ahí, 2002. Desde ese entonces, ¿verdad? Que comencé yo a ir a la iglesia. A mí me gustaba mucho ir a las reuniones. El pastor siempre nos sacó a las reuniones. Sí, Eran 3 reuniones anuales a las que íbamos nosotros. Por la distancia, pues, porque había muchas más reuniones, pero sí, estaban sí, muy sí. lejos. Sí. Nos topamos Pero una a vez la en que no, Vallarta, Tito. ¿Esa sí andabas? sí, señor. Esa sí andábamos, sí. Me voy Fue a, la reunión más me voy lejos a permitir contar no, la voy a contar. La voy a contar. Y no sé si fuiste tú, que también te tocó hacer unos escritos por andarse metiendo al mar. Esas cosas no se dicen. Por eso dije unos escritos Sí, señor. pero tenía que contarlo, hombre, me acordé. Sí. Pues es que el pastor nos llevaba a las reuniones, a la Popular en agosto. En Agua Prieta No, nos topamos también. nos llevaba primero a Nogales en julio, a la reunión del hermano Gustavo Ruiz. También varias veces llegamos a llevar un camión de gente. Nos llevaba a Nogales en julio, la primera semana de julio, y luego en agosto, a mediados de agosto, íbamos a la Popular Durango, y luego en septiembre íbamos a Agua Prieta. Okay. Esa era la ley, cada año íbamos ahí. Y en el 2003 fuimos a Vallarta, allá nos encontramos en Vallarta. Hicimos un viaje por tierra, desde Juárez nos fuimos recorrimos todo el estado hasta llegar a Zacatecas. Fuimos a Zacatecas con el hermano Domingo Cabrera, Okay. ahí estuvimos con él, y luego llegamos a Dolores Hidalgo a pasar Navidad ahí con el hermano Gabriel Ibarra, y luego de ahí nos fuimos directo a Ticama, Nayarit, ahí pasamos como 2-3 días, y luego ya caímos a la reunión de fin de año del 2003 en Puerto Vallarta, Jalisco. Pero en ese año 2003, estábamos en la reunión de la Popular. Estábamos en la Okay. reunión de la Popular, y el domingo en la mañana, se me acerca el pastor, porque no es por presumir, pero en aquellos años yo era el consentido del pastor. ¿De cuál pastor? Porque como estábamos en la popular, yo pensé que del mío, pero bueno, Bueno, también. ya entendí que del hermano Jacobo. Saludos para mi pastor, el hermano Santos Sí. Castañeda. Bendiciones, hermano Santos. Al hermano Jacobo también un gran abrazo. Estoy por Sí, señor. llamarle porque también me gustaría. Me he sentado con él a platicar, pero bueno, sigamos con la popular porque, bueno, Bueno. Tito, por esto es Estábamos un podcast y es una plática porque platicamos anécdotas y vamos y venimos podremos ahorita estar en el 24 y regresarnos al 2001, Sí, Continuemos. señor. Pues estábamos allí, el hermano Jacobo nos llevó en una camioneta, íbamos como unos 10-12 muchachos, en el 2003 a la reunión de la Popular, y se me acerca el hermano Jacobo y me dice, ¿sabes qué, hermano Tito? Ya hablé con el pastor, con el hermano Santos, y te toca pasar a anunciar la reunión de jóvenes de Juárez. Le dije, ¿reunión de jóvenes, hermano? Le dije, ¿qué reunión? Dijo, vamos a tener reunión, dijo. Ay, señor, dije, ¿pero cómo, hermano? Sí, dijo, vamos a tener reunión. Hermano, ¿pero cómo? Sí. Y la primera reunión que hicimos fue en 2004.
octubre del 2004, 29, 30 y 31 del 2004 hicimos nuestra primera reunión de jóvenes y pues me tocó anunciarla en la Popular Durango. Ok, Ahí en esa anunciamos que íbamos reunión a tener nuestra primera fue reunión. cuando predicó el hermano, el de Saltillo, el hermano Marcelo Romero. ¿Fue en esa ocasión? Y tremendo general. Sí, y el hermano de acá de Ciudad de México, eh, Sí, el hermano Julián Julián predicó el Córdoba. domingo Julián junto con... Córdoba, predicaron ellos dos, ¿verdad? Ujú. Sí, El sí, sábado sí. en la noche predicó el hermano Aaron McGarry. ¿Y el Sí, viernes? el sábado en la noche predicó el hermano Aaron McGarry. Y el viernes estábamos esperando al hermano Gustavo Ruiz o al hermano Lupito, porque ellos anunciaron que venían con camión de gente también. Ajá. Y de últimas, el hermano Lupito no pudo venir, mandó los jóvenes y mandó unos hermanos, los diáconos y los ministros que venían a cuidar a los jóvenes, no alcanzó a llegar. Y el hermano Gustavo Ruiz se reportó que sí llegaba, pero hasta el sábado, tampoco no alcanzó a llegar el viernes, pero mandó dos predicadores y le tocó a ellos dos, Ok. como ellos llegaron ahí, le tocó predicar el hermano Everardo Tapia y el hermano Picho, el hermano Hospicio Flores. Ellos predicaron El sábado en ese la mañana culto. fuimos a un parque de uno de juegos, ¿no? O sea, lo recuerdo perfectamente porque en la fotografía que tenemos de Ciudad Juárez de esa convención está el hermano Gustavo Ruiz y estamos a las Ajá. afueras de ese parque, no sé si te acuerdas. Jugabas Eso fue el minigolf. domingo. Sí, eso fue el domingo. El sábado en la mañana fuimos a los Arenales, Ok. Sí, 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 aquellas sí. revanchas de Sí, cuerda y de de cuerda, todo sí, aquello. jugamos fútbol, jugamos a la cuerda de a ver qué popular contra Juárez y sí, sí, ¡Santo! sí, sí, Se sí. caldearon los Bueno, tú ánimos ese día. empezaste, pues para qué. Sí, 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 lo recuerdo bien. Yo pensaba que había sido el sábado porque no recordaba que habíamos ido a los Arenales. Yo pensé que había sido hasta la siguiente reunión, pero yo creo que fueron las dos reuniones, ¿no? Que Sí, en fuimos a la los primera reunión Arenales. fuimos a los Arenales el sábado en la mañana y a la siguiente reunión, porque esa reunión pedimos el Parque DIF. Allá fuimos a comer hamburguesas al Parque DIF. Pero el domingo. El domingo, saliendo del culto, nos fuimos para allá. Sí. A la siguiente reunión, que fue 2005, fue donde fuimos al parque que se llama Fiesta Park. Ahí era donde estaba el minigolf y la estación de cantos, los patines y todo eso. Oye, hay una anécdota, no sé en cuál fue, yo creo que en la primera que fuimos. El primer día nos llevan a este parque que le regresa a Estados Unidos a México. Y están los pilares de cada estado. Tú me dirás el nombre de ese parque. El chamizal. Ok. Entonces, el hermano Jacobo nos dice, jóvenes, corran todos para su estado. Vayan a Ajá. buscar su estado. Y voy a balconear a mi buen amigo Moisés Ay, Urrutia. Señor Jesús. Moisés Urrutia andaba buscando Puerto Vallarta. Y él estaba buscando Puerto Vallarta y pues no, pues lo que No debería lo haber hallaba. buscado era Jalisco, ¿no? No encontraba Puerto Vallarta hasta que le gritó Josué Urrutia a su hermano y le dijo, hey, vente para acá, vale, acá es. Pues no encuentro Vallarta, pues es Jalisco. Pero bueno, esa es otra de las anécdotas Santo. cuando estábamos jóvenes. A la siguiente reunión, yo recuerdo perfectamente que tú predicaste el primer servicio el viernes por la noche. Brother, a mí siempre me aventaron a los toros, hermano, siempre, hermano. Yo creo que por eso ya estoy bien curtido, porque cuando no sabía dirigir, me aventaron a dirigir. Cuando no sabía predicar, me subieron a predicar. Yo empecé a predicar en el 2003, 28 de marzo del 2003, prediqué por primera vez, ahí en la iglesia. Y así siempre me aventaba el hermano, órale, te toca predicar, órale, te toca dirigir. Y bueno, pues ni modo, pues teníamos que hacerle caso al pastor. ¿Qué más hacíamos? Y te tocó predicar esa reunión de jóvenes. Y esa reunión de jóvenes dijo, vamos a cambiar el programa, dice, ahora vamos a animar a los jóvenes para que prediquen. Y pues para animarlos tenemos que poner a un joven que predique. Y así, como hacíamos una reunión previa, todos los jóvenes y el hermano Arturo Betancourt, que era el líder de los jóvenes de aquel tiempo, nos sentábamos en una mesa y ahí fue donde dijo el pastor, dijo, vamos a animar a los jóvenes, dijo, para que prediquen, para que dirijan y que se motiven a trabajar en la obra del Señor.
Y el primer culto lo vas a predicar tú, hermano Tito. Cristo de poder, dije yo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y pues yo nunca había predicado en una reunión, hermano. Difícilmente predicaba en la iglesia, menos en una reunión. Sabes que en esa ocasión venía también el autobús de Agua Prieta y venía tarde. Y el hermano Lupe me marca mi teléfono porque no le contestaba a nadie de... Obviamente, pues estábamos en el culto, ¿verdad? Y los hermanos diáconos y el pastor, pues traían en... Yo también lo traía en silencio, pero miré, me vibró el teléfono y vi la llamada y era el hermano Lupe López. Y me salgo y respondo, y hermano, es que no sabemos llegar. ¡Santo! Yo le dije les dije, le voy a hablar a Saulito y Saulito me va a contestar. Y ya pues me marcó y yo le contesté y me dijo, Saulito, no sé, no sabemos llegar por ahí. Y ya fui yo con uno de los diáconos. Y pues, hermano, pues váyase usted con ellos para a encontrarlos. Y me tocó a mí ir a encontrarlos. Y curiosamente, cuando sube el hermano Lupe a dar su speech, dice, yo animo a mis jóvenes a que salgan a las reuniones para que encuentren novio. ¡Santo! ¿Sí te acuerdas de eso? Sí, no, eso es inolvidable. ¿Y qué dijiste? Pues véngase nosotros tu reino. Nos abrió la puerta. Sí, cómo no, pues te dio chance. Dori. Sí. En esa ocasión predicó Chaca y Chema también, ¿no? Sí, señor, predicó el hermano Chaca y Chema. Sí, señor. Los hermanos que venían de Fort Worth. Bueno, y de ahí ya abriendo la puerta a que el hermano Lupe te abrió la puerta, ¿cómo fue que empezó? Platícanos ahora tu noviazgo, Tito. ¿Cómo fue que empezaste por ahí a mandarte mensajitos? De seguro tenías ese, les digo, no recuerdo con quién estaba platicando, tenías ese de programa de Telcel, de que mensajes gratis y 5 minutos y cuelga tú, no cuelga tú. ¿Sí te tocó eso? Sí, claro que sí. Bueno, como nosotros íbamos cada año a las reuniones en Agua Prieta, el pastor siempre nos llevó a las reuniones en Agua Prieta, pues yo conocía, así como conocía a los muchachos de la Popular, conocíamos a los muchachos de Agua Prieta y siempre tuvimos una muy buena amistad con ellos. Y cada que nos mirábamos en alguna reunión, pues estábamos contentos de vernos. En esa reunión yo le dije a uno de mis primos que a mí me gustaría que fuéramos a la reunión desde el principio, que estuviéramos en el culto del viernes, que normalmente nos íbamos el sábado muy temprano en la mañana y ya nada más alcanzábamos el culto del sábado en la noche y del domingo en la mañana, porque algunos trabajaban, otros iban a las escuelas y no podían salir del viernes. Entonces yo le dije a uno de mis primos que si nos íbamos en el camión, él y yo solos, y sí, aceptó mi primo y nos fuimos en el camión de aquí desde Juárez hasta Agua Prieta. Llegamos allá, rentamos el hotel que siempre rentábamos y estuvimos en el primer culto ahí en la reunión de Agua Prieta. Ese día predicó el hermano Panchito Holguín. Saludos y para todavía Panchito. Saludos a nuestro hermano Panchito, que ahí lo saludamos ahora en la reunión del hermano Adolfo Mata. Y todavía recuerdo ese tema. Ese fue el tema, la mano de Dios. Predicó la mano de Dios. Y empezó a explicar, ¿verdad?, cómo Dios usaba su mano y todo. Y luego después se fue a los dedos, qué significaba cada dedo. Y recuerdo que muy claramente recuerdo ese tema porque dijo, eso fue algo que a mí me quedó marcado, que dijo el hermano Panchito, alguien dijo, el Señor dijo, para echar fuera un demonio, no ocupaba toda la mano, dice, él con un solo dedo dijo, yo por el dedo echo fuera los. Para mí era un mensaje tremendo, ¿verdad? Entonces se acabó el culto y pues ahora platicar con los jóvenes. Pero los jóvenes de Agua Prieta pues estaban ocupados, andaban sirviendo y recogiendo, llevando comida y todo. Y ya que se acabó todo de repartir, nos quedamos ahí sentaditos esperando tiempo a ver con quién platicábamos. Y entonces a lo lejos miro yo que David Castañeda, el primo tuyo, estaba platicando con Rebeca allá abajo de la carpa. Y entonces me dejé ir para saludarlos a los dos juntos de una vez, aproveché que estaban ahí juntos.
Y a la hora que llego y saludo a David y ya saludo a la hermana Rebe, me dice David, hermanos, perdónenme, dice, allá van mis papás caminando ya para el hotel y ya era noche. Dice, y no quiero dejarlos ir solos, dice, mañana platicamos, pero quédense ustedes aquí platicando. Y ya, pues se fue David y me dejó platicando ahí con la hermana Rebe. Y ese día pasó Cupido por ahí, brother. Mira nomás. O sea que mi primo es parte fundamental de ese, el haber dicho, ahí quédense ustedes, es parte fundamental de ese noviazgo. Sí, es parte de la historia. Y ahí comenzó una simple plática como todo el tiempo, ¿verdad? Una plática como todo el tiempo. Y pero esa plática ya, como estábamos acostumbrados a platicar entre todo el montón de jóvenes, pues nunca habíamos tenido una plática entre la hermana Rebe y yo así. Y estábamos ahí sentados en la mesa mientras estaban todos los hermanos ya terminando de comer, de cenar y de irse. Y ya en eso, pues la anécdota que ella siempre platica es de que yo le agarré su teléfono. En aquellos años era un teléfono que se llamaba la marca Pantech. Ella tenía un teléfono Pantech así chiquito y yo tenía el más largo, el más altito. Y yo le dije, hermana, traemos el mismo celular, hermana, gloria al Señor. Y a la hora que abro su celular y que abro el mío, pues eran los mismos, nomás que otro número de serie, ¿no? Y ya en eso hice la clásica, ¿verdad? Que me marqué rápido para guardar su número y ahí fue donde tronó la bomba. Mira, qué listo me saliste, Tito. Ahí tronó la bomba, maestro, porque de ahí pues llegaron mensajes y llamadas. Sí. Qué bien. Y después, Tito, vas y vienes a Vallarta. Y ahí empezó Perdona, Agua Prieta. Ahí empezó la plática, ahí empezamos a platicar por teléfono, sí nos tocó la de los 5 minutos, pero luego salió la nueva compañía que se llamaba Movistar, salió Movistar, y Movistar era mucho más barata que Telcel, entonces Movistar tenía un plan de 5 pesos por 30 minutos. Ok. 5 pesos por 30 minutos. Yo me compré un celular todo chafita, de esos cacahuatitos que salían en el cereal. ¿Qué dice? Lo que quiero es para hablar. Sí, era para hablar, era para llamar. Mensajes ilimitados y 5 pesos por 30 minutos. Y ese me lo compré para llamar por teléfono. Y ahí comenzó el noviazgo. Eso fue septiembre del 2006. Y para junio del 2007 ya estábamos contrayendo nupcias. Gloria al Señor. Oye, pues se fue rápido. Pues es que yo, como le digo a la hermana Rebeca, pues nos conocíamos de muchos años, éramos amigos, no éramos desconocidos, pues. Tuve el privilegio de platicar con un hermano que se llama Steve Robson. Y él dice que cuando él tenía 19 años, él se fue al altar y pidió por una esposa. Y cuando levanta la vista, después de orar, entró la que hoy es su esposa. ¡Aleluya! Así es que tú también, ¿qué dijiste? Rápido, ¿cómo va? ¿Para qué le hacemos más larga la agonía a la hermana Panchita? Sí, ni modo. No, pero bendito sea Dios que pues ellos me recibieron bien en su familia, todos, mis cuñados, mis cuñadas, mis suegros, ¿verdad? Como si fuera yo parte, como si fuera un hijo de la familia y hasta la fecha, ¿no? Oye, tu concuño, sí. Diego. Diego también hemos tenido una muy buena amistad, una muy buena plática. Él se casó ¿Él se casó primero que ustedes? Él se casó primero, sí, él se casó primero. Sí, yo lo conocí por allá también a Diego. Sí, también es de la camada, también es de los jóvenes de aquellos años. ¿Cómo no? ¿Cómo han pasado los días para que no se escuche como si fuera la canción? No, pues, o sea, ya tenemos justificación porque Fabián Palma compuso un canto que se llama ¿Cómo han pasado los años? Bueno, entonces ya podemos decir cómo han pasado los años, ¿verdad? Como dijera Fabián Palma. Como dijera el hermosísimo canto del hermano Fabián Palma, que ni siquiera lo he escuchado, pero ya utilizamos la frase ¿cómo han pasado los años? Así es.
Tito, ¿cómo es ver nacer a tu primer hijo? Bueno, nosotros nos casamos en el 2007, pasó todo 2007 y pasó todo 2008, y fue a finales del 2008 que el Señor nos concedió tener nuestra primera criaturita, que es Yayita, nuestra niña, la mayor. Y fue un proceso difícil, fue un proceso complicado, porque a la hora de nacer Yayita no había suficientes doctores en el hospital donde estaba mi esposa en Agua Prieta. El doctor que tenía que haber atendido el parto no estaba. Era necesario haberle hecho una cesárea a mi esposa porque se estaba complicando el parto, y se estaba pasando el parto, se estaban pasando las horas, y finalmente los doctores confesaron que tenían media hora que no le oían los latidos a la criatura. Wow. Mi esposa estaba entre dormida y despierta, y los doctores, los enfermeros que estaban ahí, ella platica que le decía: no se duerma, por favor, no se duerma, porque es muy peligroso que la mujer se quede dormida. Y entonces ella, entre dormida y despierta, dice que ella escuchó a los doctores, a los enfermeros que estaban ahí, decir: la criatura de plano ya no la contamos, tenemos media hora que no le oímos los latidos del corazón, tenemos que hacer algo por salvarle la vida a la mamá, ya no a la criatura, a la mamá. Entonces hicieron fuerza sobre ella para que la criatura naciera. Y yo recuerdo muy bien que días antes de que mi esposa se fuera a aliviar, yo le pedí al hermano Felipe Hernández, que Dios lo bendiga a nuestro hermano Felipe. Amén. Él era el diácono de la iglesia aquí, ahora está en Monterrey. Yo le dije al hermano Felipe: ore por mi esposa, hermano, para que todo salga bien en el alumbramiento. Y sí, el hermano Felipe oró por ella, y yo quedé satisfecho con esa oración. Yo dije: todo va a salir bien, ya está en las manos de Dios. Entonces, cuando ya los doctores ven que la cosa está complicada, entonces hacen presión sobre mi esposa, sobre el vientre de mi esposa, y nació la niña en una manera muy forzosa. Sí, con complicaciones y todo, pero la niña, que ellos habían dicho que estaba muerta, nació llorando, nació viva. Gloria al Señor. Amén. Fue una bendición maravillosa. Miramos la mano de Dios. Y mi esposa platica que entre ese sueño que ella tenía, ella estaba orando al Señor, le decía: Señor, por favor, no me deje ir con las manos vacías, no me deje ir sin mi niña, no me deje ir sin mi bebé. Y Dios nos dio la bendición de tener el 12 de diciembre del 2008 a nuestra pequeña Yayita, que es la primogénita de la familia. Ya ahora una señorita, ¿no? ¿Cuántos años tiene ya? Ya tiene 16 años, santo es el Cordero de Dios. Ya te andan persiguiendo por ahí, ¿no? La sangre de Cristo tiene poder. No, lo que hiciste tienes que, y lo vas a pagar doble, porque son dos. La grande y la chica salieron mujeres, sí señor. ¿Cómo no? Y después nace el varoncito, Tito. Después, en el año 2009, nació el niño, Eliel, y ya hasta el 2011 nació Zoe, la última, Zoecita. La tremenda Zoe. Tremenda Zoe, sí señor. Un saludo para ellos tres. La última vez que los vi en Agua Prieta, antes de eso los miramos en Estados Unidos, ahí fuimos a desayunar. Pudimos desayunar ahí contigo y tu familia, mi hermano. Un saludo muy grande para mi hermano también. Mi hermano Omar. Sí. Allá en Kermit. ¿En dónde fuimos a desayunar? A Odessa, creo, ¿verdad? Sí, fue a Odessa, fue a Odessa ahí con mi hermano Omar. Siempre hemos tenido un aprecio por ti, Tito. La verdad, mi hermano y yo. Me voy a ir a pandemia rápido, te digo que nos vamos de un lado para otro. Sí, vámonos de una. Ahí en pandemia que fuimos ahí a Juárez a las visas, mi hermano y yo, ahí estuvimos cenando una semana en tu casa, Tito. Sí, señor. Agradecido siempre con eso. Yo tuve una situación porque yo miré a mi esposa cuando nos casamos, que nos vinimos a vivir a Juárez. Pues yo aquí nací, aquí viví, aquí estudié, aquí empecé a trabajar.
y gracias a Dios nos ha bendecido aquí. Entonces, yo miraba que ella extrañaba a su familia, está acostumbrada a una familia grande, una familia unida, una familia que todos los días van a ver a sus papás. El domingo pues es una fiesta porque todos los hijos, los nietos, sobrinos, primos y todos van a la iglesia y saliendo del culto se juntan en casa de sus papás y hacen comida y todo. Y pues llegar a Juárez y ver una familia pequeña porque nada más éramos mi abuela, mi mamá, mi hermana y yo. No había más familia en casa. Entonces fue un cambio radical, fue un cambio tremendo. Creo que mi esposa tenía ese sentimiento, extrañar a su familia y que ella quería regresarse a Agua Prieta. Entonces un día, platicando con ella, le dije, vamos a hacer una cosa. No que yo me quiera ir a Agua Prieta, porque yo tengo aquí mi trabajo, tengo mi casa y todo. Pero vamos a hacer algo para, si Dios quiere que nos vayamos a Agua Prieta, vamos a pedir mi cambio, voy a pedir mi cambio de trabajo, porque ya estaba yo trabajando para las escuelas, en la escuela primaria. Vamos a orar a Dios y cuando salga la convocatoria para cambio de estado, vamos y llevamos mis papeles. Ese día que salió la convocatoria, nos hincamos a orar ahí en la recámara. Y yo le dije al Señor en mi oración, Señor, si usted me necesita, esa fue mi oración, si usted me necesita en Agua Prieta, deje que estos papeles lleguen hasta donde tengan que llegar. Pero si usted no me necesita en Agua Prieta, estos papeles no van a pasar del escritorio, del que me los reciba en el sindicato. Fuimos, dejamos los papeles ahí y el maestro que me recibió me dijo, estos cambios son bien difíciles, maestro, dijo, porque necesitamos que alguien de Sonora se quiera venir a trabajar a Chihuahua y usted se pueda ir en el lugar de él. Y estamos hablando que en aquellos años nadie quería venir a Chihuahua. No, pues estaba difícil. Estaba complicada la situación con la delincuencia. Y le dije, bueno, está bien, usted haga lo que tiene que hacer. Dijo, en los próximos meses le hablo. Estamos hablando que sucedió como en el año 2010 por ahí, 2010, 2009, 2010 por ahí, 2011, no, 2010. Entonces dijo, en un par de meses le hablamos. Bueno, pues para hacer la historia corta, todavía es hora que no me hablan. Todavía es hora que no me hablan. Entonces yo hablé con mi esposa, nos sentamos a platicar y le dije, la oración que hicimos es que si Dios nos necesitaba en Agua Prieta, Él iba a mover todo esto. Esta es señal de que Dios no nos necesita en Agua Prieta. Y con el paso del tiempo nos hemos ido dando cuenta que de verdad no nos necesitaba en Agua Prieta. Dios nos necesitaba aquí, porque así como ustedes hemos recibido a muchos hermanos que vienen a arreglar su visa o que vienen a arreglar su residencia, los mandan al consulado de aquí de Juárez, y hemos tenido hermanos que hasta por un mes tienen que quedarse aquí en Juárez porque se complicaron las citas, se complicaron los papeles. El hermano que duró casi un mes se llama Noé Arroyo, que Dios bendiga a nuestro hermano Noé Arroyo de Kentucky, de Louisville, Kentucky. Ellos vinieron a arreglar los papeles de su esposa, hicieron la cita, los análisis clínicos y todo, y le dijeron que en los próximos días le avisaban que le decían. Bueno, le avisaron que sí quedó aprobada, ya llevaban una semana y media, y le avisaron que sí estaba aprobada su visa, entonces que esperara solamente a que le llegara el documento. Se tardaron una semana y se tardaron otra semana para darle sus papeles al hermano. Entonces, pues de estar pagando un mes de hotel, hermano, a estar en la casa de unos hermanos, pues es una bendición. Es una bendición. Sí, con nosotros, y entonces, nosotros con una semana. Sí, sí. Entonces yo le dije a mi esposa, Dios sabe todas las cosas y hemos tenido aquí hermanos de Durango, ustedes han estado aquí con nosotros, hemos tenido hermanos de Guanajuato, hemos tenido hermanos de Veracruz, hemos tenido hermanos de todo México, hasta de Estados Unidos, de California, de Kentucky, de Tucson, de muchas partes que hemos podido ayudar a amortiguar un poquito esos golpes que son duros, es un gasto muy tremendo, sí, ¿verdad? Venir a hacer el gasto de visa y de citas y de comidas y de todo, y les decimos a los hermanos, no tienen que pagar hotel, vengan aquí, lo que poquito o mucho que tengamos, lo podemos compartir con ustedes, y aquí estamos, a la orden, cuando se ofrezca. Gracias Tito, y bueno, ya lo pusiste así, pues ya se lo estás diciendo a los que oigan ¡aleluya! este podcast, ¿no?
quiero preguntarte, ahorita que me acordé de Kermit y Odessa, bueno, aparte de mandar saludos para los hermanos, recuerdo que estuviste hace poquito por allá, ¿no? Bueno, quizás no poquito, pero hace algún tiempo volviste a estar por allá. Pero me voy a ir a este punto. ¿Cuál es la comida favorita de Tito? Ay, señor. Pues tengo muchas comidas favoritas. Luego cuando los hermanos que ya me conocen dicen, hermano Tito, ¿cómo le gusta comer? Porque hasta en la predicación habla de comida. No, pero así sale el tema. Bueno, una vez prediqué una serie que la titulé Jesús el pan palabra y pues el pan se come, ¿no? Sí, Pues ahí sí, sí. que hablar. No, y si empiezas a hablar de Abraham cuando llegó a visitarlo Dios, pues le hizo carne asada. A su nombre, gloria. Que para hablar de carne asada, pues apenas ahí en Gómez, a su nombre, gloria. Por cierto, este segmento está patrocinado por tacos de carne asada El Chamaco. Ay, están muy buenos esos tacos. ¿Ya te tocó estar por ahí, Tito? No, ya me tocó. Tú sí puedes hablar de primera mano. ¿Qué tal están los...? No, ya me tocó esos tremendos tacos que no ocupamos más, con 2 tuvimos. Gloria al Señor. ¿Cómo se llama el hermano que te acompañaba? Bueno, eran algunos hermanos, pero ¿cómo se llama este hermano que te acompañaba ese día? El hermano que nos llevó en su camioneta, el hermano Isaías Cuevas. Me dijiste que era copastor de una iglesia también en Lerdo, ¿no? Sí, él es el copastor. En Juárez. Mira, ya estoy acordándome toda la comarca menos de Gloria al Señor. Es que bendita comarca lagunera. Bueno, ¿cuál es tu comida favorita, Tito? Bueno, yo pienso que tengo varias, entre ellas puede ser el mole. El mole es muy buen alimento El asado de puerco, ese también, que es tremendo, hermano. Y pues en la comarca ahí hacen muy buen asado, hermano. Sí, ese es muy particular en las bodas. ¿Pero te gusta el rojo o el verde? No, el rojo. Ok. El rojo. Sí, señor. Y todo lo que tenga que ver con maíz, sea flauta, sea taco, sea memela, sea guaraches. No, hombre, soy feliz con la tortilla de maíz. Y aparte del asado, ¿qué te gusta, Tito? Ya nos dijiste mole, asado y todo lo que tiene que ver con garnachas. Sí, con tortilla de maíz, enchiladas rojas, enchiladas verdes, todo lo que tenga que ver con eso. Oye, las hamburguesas allá son muy clásicas. Cuando iba uno por allá, que daba la oportunidad de estar por allá, que decían, la hamburguesa con Winnie's. Y yo decía, pues, ¿cuál será eso? Aquí los Winnie's son unos dulces. Bueno, nosotros tenemos una situación casi muy parecida con Sonora. Por ejemplo, aquí en Juárez, las hamburguesas en todas partes son diferentes. No hay una hamburguesa en específico, ¿no? Aquí toda la gente en Juárez le echa diferentes ingredientes a la hamburguesa. Por ejemplo, los Winnie, que son las salchichas. Las salchichas. Hay gente que le echa salchicha, hay gente que no. Pero hay otras gentes que le echan piña. Okay. Hay gente que no. Hay gente que le echa tocino, hay gente que no. Hay gente que le echa aguacate. A las hamburguesas no se le echan aguacate. Pero hay gente que le echa aguacate. Ya estamos hablando de una hamburguesa gourmet. Sí, no, y con lo caro que está, póngale aguacate. Oye, sí. Pero la hacen a la plancha, eso sí es muy común que la hagan a la plancha todas. La plancha, y ya cuando es al carbón pues es un poquito más costosa según que le da un poquito más sabor, ¿no? Entonces, lo que está es más caro el carbón porque tienes que mantenerlo casi al rojo vivo todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, señor. Así las cosas con las comidas. Ahora ya estás, me voy a ir a tu ministerio ahora. Oye, platícame tu viaje antes de eso, platícame tu último viaje. Cuéntanos, presúmenos tu viaje por allá por Centroamérica. Bueno, yo les platicaba a los hermanos. Para aquellos que no se enteraron por todas las historias que subiste a WhatsApp y a Facebook, ¿verdad? Nos bombardeaste con imágenes. Para los que no se han enterado, bueno, ahí nos va a contar ahora Tito de su viaje. Cuando yo llegué al mensaje, yo le pregunté a los hermanos ancianos de aquel tiempo. En aquellos años era el hermano Marquitos Robles. ¿Cómo no? Papá del hermano Noé Robles. Pásele para usted. Y el hermano Marcos
Él fue de los pioneros en haber estado presente cuando el mensaje llegó a Juárez. Era una iglesia apostólica, que en aquellos entonces el pastor de aquella iglesia apostólica llamada el Buen Pastor era el hermano Francisco Facio, papá del hermano Misael Facio. Entonces el hermano Marquitos era un ministro activo allí, en aquella iglesia, cuando llegaron los hermanos de Venezuela a traer el mensaje a Ciudad Juárez. Y precisamente, para no salirnos del contexto, los hermanos de Venezuela venían de Torreón, Coahuila, de la comarca lagunera. Y aquí se hacían una reunión. Porque el mensaje llegó primero. Sí, señor. El mensaje llegó primero por el sur de México, por lo que es Yucatán y Veracruz. Allá están las primeras iglesias que recibieron el mensaje. En la Ciudad de México, si no me equivoco, es la iglesia de Lagohuán, que aceptó primero el mensaje. Y de ahí se fue el mensaje a Torreón con el hermano Favila, el tan mencionado hermano Favila, que fue el pionero del mensaje en la comarca lagunera, y él, siendo amigo del hermano Facio, introdujo a los hermanos de Venezuela a Ciudad Juárez. Entonces la iglesia del Buen Pastor acepta el mensaje y fueron los hermanos de Venezuela, el hermano Oscar Galdona y su ministerio misionero, porque ellos fueron una iglesia muy misionera hasta la fecha. Ellos trajeron el mensaje a México, no solamente a México, ahora me doy cuenta que a toda América Latina tiene el mensaje gracias al ministerio de Venezuela. Cuando yo me enteré de esa historia, yo desde aquellos años, yo le decía al Señor que ojalá algún día Dios me concediera conocer la iglesia de Barquisimeto, Venezuela, que fueron los encargados de traer el mensaje a México. Y bueno, pues pasaron 25 largos años, 24 años, 24, 25 años desde que yo me enteré de esa historia. Y mi esposa me dio un regalo de Navidad. El regalo de Navidad fue un boleto para ir a conocer Venezuela. La hermana Rebe me dio esa sorpresa, se juntó con su papá y otros hermanos más que se cooperaron para pagarme el vuelo para ir a Venezuela. Y estuvimos allá en la semana de Pascua, en la Semana Santa, estuvimos en la ciudad de Barquisimeto y en la ciudad de Caracas, en la iglesia donde se imprimieron los primeros folletos del mensaje, en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Los primeros folletos del mensaje, aquellos folletos, quizás los antiguos, ¿se acuerdan de esos folletos anaranjados que decían la palabra? Esos folletos que circularon por mucho tiempo y que mantuvo viva las iglesias del mensaje, porque era la única fuente donde venía el mensaje. Todavía Jeffersonville no interpretaba, no mandaba mensajes a México. Aquí voy a hacer una aclaración que a lo mejor a algunos no les va a gustar, pero ni modo, así es la historia. Mucha gente pensará que Estados Unidos metió el mensaje a México y no fue así. La verdadera historia es que Venezuela introdujo el mensaje a México y el hermano Peregrine, yo le he oído eso al hermano Francisco Holguín, él lo ha dicho en muchas ocasiones, que el hermano Peregrine en alguna ocasión dijo, ¿cómo va a ser posible que nosotros, teniendo a México de patio trasero, no pudimos llevarles el mensaje? Tuvieron que venir desde Venezuela a traer el mensaje a México. Y así fue. Sí. Ya los hermanos americanos vinieron a México a traer el mensaje cuando ya había creyentes, ya había iglesias del mensaje aquí, ya había gente que creía el mensaje. Entonces esa fue mi razón de haber ido a Venezuela. Dios me concedió a través de los hermanos que me apoyaron para ir a conocer Venezuela, conocer la primera imprenta. Ahí está todavía como un monumento en la iglesia de Barquisimeto, el tabernáculo de Benecer. Ahí está la primera imprenta del mensaje. Una imprenta que tiene su historia. Yo le decía a los hermanos, porque ahora en la iglesia se nos descompuso los aparatos con los que hacemos la transmisión de los cultos. Y me acordé de los hermanos de Barquisimeto, porque dice que no había más imprentas en aquellos años. Solamente había 2. En todo Barquisimeto nada más había 2 imprentas. Las 2 imprentas las había comprado la Universidad de Venezuela, pero finalmente nada más se quedaron con una y otra la pusieron en venta. Y fue que el hermano Oscar Galdona y su iglesia compraron esa imprenta para imprimir los folletos de mensajes. Y entonces pues no había más, no había dónde comprar refacciones, no había Mercado Libre en aquellos años, no había Amazon para traer piezas por internet.
Así que me cuentan los hermanos que cuando la imprenta se descomponía, ellos iban, el hermano Aurelio, que era el encargado de la máquina, él iba, investigaba cuál era la pieza dañada, sacaba la pieza y se armaban. Hermanos, esta es la pieza dañada. No podemos comprarla porque no hay refacciones, no hay dónde comprar. Esas máquinas las mandaron traer de otro país, no recuerdo ahorita de dónde. Dice, pero vamos al altar. Y dice que se iban al altar, ponían la pieza en el altar, comenzaban a orar y decían, Señor, no tenemos dónde comprar esta pieza. No podemos mandarla a traer. Usted arréglala, Señor. Usted sabe para qué la estamos usando. Para compartir el mensaje con nuestros hermanos. Se levantaban de orar, agarraban la pieza, iban y la ponían y funcionaba la máquina otra vez. Y a imprimir mensajes. Tremendos, hermano, hasta la fecha. Obviamente ya no usan esa impresora, ya no usan esa maquinota, ¿verdad? La tecnología ha avanzado tanto que ahora ya son más pequeñas las imprentas, las impresoras. Pero ahí está esa imprenta y está la máquina grandota donde cortaban el papel para hacer los folletos. Ahí está, tuvimos una gran experiencia de estar en la oficina del reverendo Oscar Galdona, un tremendo hombre de Dios, que muchas almas han venido a los pies de Cristo y a este mensaje gracias al ministerio del hermano Oscar Galdona. Conocimos su iglesia, me llamó la atención que tenían muchas banderas de todos los países habidos y por haber. Y me platican que una vez el hermano Galdona hizo una reunión internacional y a los pastores que invitó les dijo, hermanos, les voy a pedir por favor que traigan una bandera de su país. Y llegaron los hermanos de diferentes países al tabernáculo de Benecer y cada país está representado ahí con su bandera. Y ahí está la bandera de México. Gloria a Dios. Aleluya. Así fue la experiencia por Venezuela. Qué bueno, Tito, que pudiste tener esa experiencia. Lo que yo digo, esa forma de broma, ¿verdad? No, me da gusto que hayas estado por allá, que hayas cumplido este sueño de poder estar en esa iglesia de este hermano que bueno, gracias a él de alguna manera estamos aquí gracias a él, ¿no? Sí, señor. Yo les dije eso a ellos allá en Venezuela, les digo, a lo mejor ustedes no se imaginan el fruto que ha dado el ministerio de su pastor, de quien fue su pastor, porque el hermano Galdona falleció ya. Y a lo mejor ustedes no se imaginan el alcance que llegó a tener el ministerio del hermano Oscar Galdona, que hasta el día de hoy ese ministerio sigue dando fruto todavía. Gloria a Dios. Bueno, Tito, y ahora estás como pastor por ahí en la iglesia Alto Refugio, acabas de tener tu convención en marzo. ¿Les nevó en la convención, Tito? Sí, días después cayó una nevada ahí, más o menos. No una nevadota así como antes, pero sí. Pero estaba muy frío. Bien. Estaba frío. Bueno, fue en el año 2018 que la vida nos llevó a dar una vuelta, como dicen los predicadores de corbata ancha, ¿no? Una vuelta de esquina. Una vuelta de esquina. Una vuelta de esquina en nuestro ministerio, ¿verdad? Después de haber ungido como un evangelista por 15 años, estuvimos predicando como evangelistas en el tabernáculo de Dios. Y bueno, cuando yo me casé con mi esposa, el ministerio de evangelista fluyó más porque mi suegro en la carpa me invitaba seguido que fuera con él a predicar en la carpa. Por todo Sonora predicamos en la carpa, hasta Monterrey fuimos a dar con la carpa, allá con nuestro hermano, que paz descanse, nuestro hermano Juan Javier. Allá también pusimos la carpa del hermano Lupito y también predicamos ahí. Y obviamente, ¿verdad? Pues no vas a predicar un culto de enseñanza en una carpa. No. Es evangelismo para traer almas a los pies de Cristo. Ahí fue donde tomamos más experiencia en el campo evangelístico, ¿verdad? Pero en el año 2018 el Señor me llama en un cambio de ministerio y comenzamos a predicar la palabra del Señor desde cero, en una obra desde cero, sin tener gente, sin tener iglesia, sin tener banca, sin tener nada. Empezar desde cero. Yo estaba predicándole a una familia mía, unos parientes míos, que no iban a ninguna iglesia. La mamá de ellos iba a una iglesia denominacional, pero los hijos no. Y es donde yo comencé a platicar con ellos la palabra. Su niña cumplió 15 años y no la quisieron llevar a ninguna iglesia. Quisieron que yo oficiara una ceremonia para ellos. Oficié la ceremonia para ellos. Y así comenzó la historia de esta vuelta de esquina. Empezamos a predicar con ellos.
Y después fue para principios de octubre del 2018 que empezamos a hacer ya servicios en forma. Acondicionamos uno de los cuartos aquí en la casa y comenzamos a predicar, a predicar, a predicar, a predicar. Y llegó un hermano aquí a la iglesia, que también es lagunero, el hermano Israel. El hermano Israel Ibarra, que él no estaba yendo a ninguna iglesia del mensaje, estaba yendo a una iglesia denominacional. Aunque él conocía el mensaje de muchos años, él estaba yendo a una iglesia denominacional porque ahí apoyaba con la música. Él es el que toca la guitarra tipo trío. Es el que toca la guitarra, Okay. Sí, señor. Entonces él viene con nosotros a la iglesia, comienza a congregarse aquí e inmediatamente me dice, hermano Tito, yo estoy yendo a una iglesia, a una denominación, a tocar música porque yo conozco esa iglesia de muchos años, pero sabe que no tienen pastor. ¿No quisiera usted ir a ayudar ahí a predicar? Le dije, está bien, hermano, vamos a conocer la iglesia. Y llegamos a conocer la iglesia, que en aquel entonces se llamaba la Nueva Jerusalén. La iglesia de la Nueva Jerusalén. Esto ya va para principios del año 2019. Y no tenía predicador, no tenía pastor, el pastor se había ido. Era un grupito como de 15 personas. Entonces llegué a predicar ahí, y les gustó, me siguieron invitando y ya le dije yo al hermano Israel que me podía quedar a predicar ahí para ellos porque no tenían predicador, sin ningún compromiso. Yo iba y los ayudaba, predicaba para ellos y todo estaba bien. Y yo le dije al hermano, pero la única cosa que yo quiero decir es que yo no sé predicar como la denominación. Yo nunca estuve en la denominación. Yo llegué directo al mensaje y es lo que yo sé predicar, el mensaje. Así que lo que voy a predicar, dijo, está bien, hermano, usted predique. Y por la gracia de Dios predicamos 8 meses ahí, el mensaje. Y hicimos lo que no hicieron en 7 años, lo hicimos en 8 meses. Hicimos bautismos, hicimos presentación de niños, hicimos bodas, hicimos campañas, cultos especiales. Bueno, hicimos un trabajar bárbaro. Pero cuando ya el mensaje apretó, cuando ya la tuerca apretó fuerte, entonces ya la dueña del edificio ya estaba incómoda. Ya como que ya no le gustaba muy bien. Entonces decidí yo por mi propia voluntad dejar de ir a predicarles. Porque yo hablé con el hermano que me introdujo ahí y le dije, no quiero ser una piedra de tropiezo y que los hermanos vayan a blasfemar en contra del mensaje. No quiero yo ser causa de eso. Así que mejor me despido y seguimos siendo amigos. Ellos que busquen a alguien más que les predique y yo me regreso a mi iglesia a seguir predicando. Y sí, así le hicimos. El miércoles que yo me despedí de ahí, el último culto que yo prediqué con ellos, mi esposa escuchó cuando las hermanas dijeron, si el hermano Tito ya no va a predicar aquí, nos vamos con él a su nombre. Y se vino la hermana Cristi, el hermano Miguel, la hermana Socorrito, la hermana Sonia, la hermana María, el hermano Israel, la hermana Sandra, su hijo, y bueno, se vinieron un puñito de hermanos y así comenzó la historia de Alto Refugio. Así comenzó la historia de Alto Refugio, empezamos a predicar, pero entonces se nos viene la pandemia, que fue en el tiempo que ustedes estaban ahí. Sí. Esos días que se nos vino la pandemia, no podíamos hacer cultos en vivo con la gente. Sí. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que abrir una página por internet, nosotros no transmitíamos nuestros servicios. Así que tuvimos que inventarnos una página, crear una página, ¿verdad? Y recuerdo que el primer culto, pues ustedes nos ayudaron a transmitir el culto porque no sabíamos cómo. No teníamos la menor idea de cómo, nomás pusimos un celular a grabar, que por cierto a medio culto se nos cayó. Se nos cayó el celular y salió corriendo más a recoger el celular y ponerlo a grabar otra vez, ni modo. Y ahí estamos todavía hasta la fecha de hoy. Estamos trabajando, la obra del Señor, ahí va, 7 años ya. 7 años hace que comenzamos esta nueva historia que se llama Alto Refugio y volvemos otra vez a la plática inicial. Ahora que pasan los años, nos damos cuenta que Dios nos necesitaba aquí. Sí. Porque hay gente aquí en esta iglesia que vinieron de otros estados. Tenemos hermanos de Veracruz, tenemos hermanos de Oaxaca, hermanos de Morelos, que vinieron a trabajar a esta ciudad y ya se quedaron a vivir. Y de no conocer ninguna iglesia, por causa de la página de internet, preguntaron la dirección, llegaron y ahí están sirviendo al Señor. De hecho, una familia de Honduras, una familia de los hermanos de Honduras, están aquí con nosotros. Que Dios los bendiga, nuestro hermano Marvin y su familia.
Ellos llegaron aquí a Juárez con el sueño americano, ¿verdad? Sí, también tienes una feligres de acá de Gómez Palacio, ¿eh? Sí, es la hermana Mari La Ríos, ella es hermana la Mari más fiel Ríos, allí. sí, cómo no. Sí, cada vez Es la más- que por acá está con nosotros, y le digo, ¿qué hermana? Ya ándele, que ¿a poco no lo extraña su pastor? No, 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 la hermana fiel, fiel a sus pastores, a ti y a Becky, y no, 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 a nosotros nos da mucho gusto verla por acá también, pero ella es de allá, sabemos que es de allá, ¿verdad? Sí, 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 ella ama, donde ella se congrega, ella ama. Yo la conocí a ella en El Paso, Texas. Sí, Ella se congregaba con el hermano Sóstenes Ávila. Pero el hermano Sóstenes, pues ya en su edad avanzada y su enfermedad agravó y les dijo que no iba a haber más iglesia, que se consiguieran otra iglesia porque él ya no podía ministrar la palabra. Y a ella le entristeció mucho eso. Ella se puso muy triste al saber que ya no iba a tener iglesia donde reunirse. Y un hermano que se congregaba ahí, amigo de nosotros, el señor Chavira, el hermano Lico Chavira, me dijo, hermano Tito, dice, allí en Juárez hay una ovejita que no se está congregando, no tiene iglesia. Vamos para que le invite a ir a la iglesia con usted. Le dije, vamos. Y cuando llegamos, ¿cuál era mi sorpresa? Que era la hermana Mari Ríos. La hermana Mari Ríos. Y desde que la invité, se le hizo una sonrisa en su cara porque no estaba yendo a ninguna iglesia. Las iglesias que hay aquí en Juárez le quedaban súper lejos, a una hora y media de distancia. Y ella no podía ir hasta allá. Entonces, cuando se enteró que nosotros estábamos a 10 minutos de su casa, wow. no, pues se puso contenta la hermana, comenzó a venir con nosotros y hasta el día de hoy aquí está la hermana con Mándale nosotros. un saludo a ¿Dónde? la hermana Mari Ríos. Sí, claro que sí. ¿Cómo no? Y qué bueno que estás ahora ahí en tu iglesia, Tito. Y bueno, es la gracia de Dios la que hasta aquí nos ha sostenido, ¿verdad? Sí, señor. Tito, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué le dirías a ese Tito de 14, 16 años? Si pudieras tú decirle algo, ¿qué le dirías? Qué tremenda, ¿eh? Una pregunta que nunca me habían hecho. Es una pregunta muy tremenda. Yo creo que una cosa que yo le diría a ese Tito es que siguiera esforzándose y que se esforzara más por servir a Dios. En aquellos años, pues, eh, yo no tenía el conocimiento completo de la palabra. Era un chamaco, un niño de 12 años. Los niños de 12 años hoy es difícil, sí hay, pero es muy difícil encontrar a un niño de 12 años que se preocupe por mantener su vida cristiana al 100, ¿verdad? Sí. Leer la Biblia, orar, estar activo, ¿no? Siempre, un niño siempre, sus papás tienen que estar ahí con él. Y yo no tuve eso. Yo no tenía un papá que me despertara a las 8 de la mañana para alistarme e ir al culto. Yo no tenía una mamá que me alistara para ir al culto. Yo vivía con mi mamá, pero mi mamá no iba a la iglesia. Mi papá venía por nosotros para ir al culto en la tarde. Así que desde que yo ya recibí la palabra del Señor, yo de mí mismo, yo ponía mi alarma en mi reloj y tempranito me levantaba para ir al culto. Yo le diría eso a Tito de aquellos años, que se esforzara para servir al Señor, que tratara de llevar la palabra del Señor lo más apegado que fuera, que se esforzara y que aquellas cosas que le hicieron falta, ¿verdad? Que Dios se las iba a dar. Y sí, así fue. Así fue. No, quizás no tuve una figura paterna que estuviera ahí conmigo, pero cuando llegué a la iglesia, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente lo mismo. Yo tuve un buen pastor, un pastor que se preocupó por los jóvenes, siempre se preocupó por los jóvenes, siempre los animó a trabajar en la obra del Señor, siempre nos aconsejó. Tuve un tío que fue una figura muy, muy particular para mí, el hermano Alejandro, ¿verdad? Que él también siempre estuvo ahí aconsejándome. Tuve al hermano Arturo Betancourt como líder de jóvenes en aquellos años, que siempre estuvo ahí aconsejándonos. Entonces, le doy gracias a Dios por eso. Y eso le diría a Tito de aquellos años, que no se preocupara por lo que le hizo falta, que Dios se lo iba a dar, que Dios iba a encargar de eso y que se esforzara lo más que pudiera para servir al Señor. Si tuvieras una máquina del tiempo, Tito, a qué punto de tu vida regresarías? Aleluya. Pues yo creo que a esos tiempos, a los tiempos del 2015, 2014,
no, 2004, 2005, aquellos años en los que eh, eran avivamientos de ir a la reunión de la Popular, eran avivamientos de ir a la reunión de Agua Prieta, eran avivamientos de ir a la reunión de Nogales, eran avivamientos de venir a las reuniones de Juárez, aprovechar esos años, porque ahora que pensamos las cosas, ¿verdad? Íbamos a los cultos y sí platicábamos una que otra cosa con los muchachos, pero yo miro ahora a los jóvenes de hoy y bueno, ahora las cosas son muy diferentes, muy distintas, ¿verdad? Platican por internet y platican por el teléfono y platican por las redes sociales y tienen un poco más de compañerismo. En aquellos años no, nomás el día que nos mirábamos en la reunión y hasta ahí nada más. Sí. Pero sería bueno regresar a esos tiempos donde teníamos compañerismo, donde cantábamos, platicábamos y todo, y reavivar aquellos tiempos donde el hermano Luke bajaba en las reuniones de la Popular Durango y encendía el fuego del Señor. Aleluya, gloria a su nombre. Sí, sí, fueron unos muy buenos tiempos, en todos los sentidos, ¿verdad? En todos los sentidos, aún con nuestras carencias y eras recíproco, esperabas durante como 3 años para nosotros era Izcalli, luego ir a Juárez, o sea, esperabas esas fechas, ahorrabas el dinerito para poder hacer esos viajes y estar en esas convenciones. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué te quedas de esta plática, Tito? Bueno, pues fueron gratos recuerdos, hermosos recuerdos que nos trajo esta plática, ¿verdad? De nuestros tiempos de juventud. Este, recordar aquellos años donde teníamos nuestras primeras reuniones. No sabíamos hacer reuniones de jóvenes, verdaderamente que nosotros nunca fuimos enseñados por nadie a hacer reuniones. Allí, en esas mesas donde nos sentábamos con el pastor y con el líder de jóvenes, nos sentábamos todos los jóvenes y todos opinábamos y todos armábamos y todos hacíamos algo, ¿verdad? Y poníamos lo mejor de nosotros para hacer nuestras reuniones. No sabíamos hacer reuniones, aprendimos sobre la marcha. Sí, cometimos muchos errores, tuvimos muchas fallas, tuvimos muchos errores, porque nadie nos enseñó a hacer una reunión. Nadie nos enseñó a hacer reuniones, y menos de jóvenes, porque en aquellos años no circulaban las reuniones de jóvenes. Eran muy pocas las reuniones de jóvenes que se hacían en México, en todo México. Y todavía recuerdo que cuando anunciamos en una reunión, anunciamos la reunión de jóvenes, un hermano que ya falleció, no voy a decir su nombre Gloria, un hermano que ya falleció dijo: hermanos, hay que tener mucho cuidado con esas reuniones de jóvenes, dice, Reuniones de jóvenes. porque pueden haber muchos problemas, y no voy a decir qué tipo de problemas dijo ese brother allí. Pero en vez de ser optimista y decir, no, sí, vamos a apoyar a los jóvenes para que sigan en los caminos del Señor, no, él miró lo malo, Sí, sí. lo malo que podía pasar. Como en todos lados, alguien tiene que mirar lo malo, ¿no? Sí, pero no, nosotros no pusimos atención en eso. Nosotros nos enfocamos a trabajar con los jóvenes de diferentes partes, de diferentes iglesias que venían los hermanos de la Popular, venían los hermanos de Vallarta, venían los hermanos de Nogales, de Agua Prieta, de México, y teníamos nuestras reuniones de jóvenes, y eso disfrutábamos nosotros, nuestras reuniones. Eran tiempos gloriosos, tiempos maravillosos. Y pues cuando nos encontrábamos en otras partes, pues también nos gozábamos, platicando, tomando coca de vidrio, a su nombre gloria. Cócalo, señor, diría tu suegro y tu cuñado. Saludo para el Valo también. Oye, Tito, dale un consejo a la juventud. Bueno, nosotros fuimos enseñados con los jóvenes, porque el pastor siempre tuvo visión de trabajar con los jóvenes. Yo platicaba con los hermanos de Chile en otra transmisión que estuvimos, en la primera generación de jóvenes que salió del Tabernáculo de Dios, casi todos salieron predicadores, casi todos, entre ellos el hermano Arturo Betancourt, ¿Cómo no? pastor en El Paso, el hermano Mario Martínez, también pastor, el hermano Jesús Martínez en Forward, el hermano Javier García, que es predicador por aquí en Juárez, el hermano César Sáenz, que es pastor aquí en Juárez, y bueno, muchos hermanos que salieron en la primera generación
de jóvenes del Tabernáculo de Dios, casi todos salieron, si no pastores, predicadores, evangelistas, ministros. Es por causa de que el hermano siempre trabajó con los jóvenes. El hermano Jacobo siempre tuvo esa visión de trabajar con la juventud. Luego, la segunda generación salieron músicos, casi todos salieron músicos. Esa es la generación que yo llegué. Casi todos salieron músicos y directores de cantos. Solamente 2 salimos predicadores de aquellos años, que es el hermano Raulito Hernández y un servidor. De todos aquellos jóvenes que había, solamente, aunque todos No, te voy a predicamos, decir hubo tres. una temporada que todos los jóvenes predicamos. Predicó el hermano Tello, que aquí vamos a balconear al hermano Tello. 3. También Juanito Segovia salió predicador de esa Aquí generación. vamos a balconear al hermano Tello, porque el día que le tocó predicar al hermano Tello, dijo, hermanos, de esa camada. Sí, nomás que Juanito no predicó aquí, eso fue el asunto. Juanito Segovia no llegó a predicar aquí. Predicaban en los camiones. Ok. Pero Predicaban en bueno, los también. camiones y andaban ahí repartiendo folletos en los parques y todo eso, pero ya cuando ya se casó allá en Gómez, que se lo robaron, se lo robó la hermana Cristi, entonces fue que el hermano Juanito comenzó a predicar ya de lleno allá en la popular. Ahí está el varón de Dios predicando todavía, sí es cierto. Seguías con el consejo para los jóvenes. Entonces, como nosotros fuimos enseñados a trabajar con la juventud, Dios nos ha dado esa gracia para trabajar con ellos. En la pandemia precisamente también tuvimos un proyecto. Ahí sí yo nada más organizaba y otro hermano en Phoenix, que es nuestro hermano Josué, que Dios lo bendiga, él se encargaba de hacer todo lo que fuera en la transmisión, aparatos y todo. Y nuestro hermano Maciel Soto, nuestro hermano Alex allá en Sinaloa, él se encargaba de editar los videos y las imágenes, juntar los trabajos de los muchachos. Y Dios nos ha dado esa gracia para trabajar con los jóvenes. Y yo siempre le digo a los muchachos que no hay otra cosa mejor que servir a Dios desde su juventud. No hay otra cosa mejor que entregarle de lleno su juventud a Dios. En lo que puedan hacer, en lo que puedan servir, cantando, tocando, ayudando, barriendo. A lo mejor no es un predicador, pero puede invitar a alguien a la iglesia, un joven, un amigo, un primo, un hermano, un vecino, compartir con ellos la palabra del Señor, trabajar en la obra del Señor. Hoy que todo es por medio de las redes sociales y todo digital, ¿quién más que los jóvenes que le entienden a todo esto, verdad? Hacer podcasts y hacer transmisiones y hacer en vivos y hacer cosas en las redes sociales, que se involucren en las cosas de Dios, que participen, que ayuden en su iglesia, porque la alegría de una iglesia siempre son los jóvenes. Ellos son la alegría de las iglesias, son los que gritan, son los que aplauden, son los que corren, son los que se ríen, los que hacen las dinámicas y todo. Servir a Dios desde su juventud es la mejor experiencia que puede tener un ser humano sobre la tierra. Entregarle su vida al Señor desde su juventud. Ese será el mejor consejo que nosotros podemos darles. Ahora, habrá alguien que diga, no se puede, hermano Tito, no se puede servir a Dios en este tiempo porque son difíciles los tiempos. Sí se puede. Aquí estamos Saúl y yo que fuimos jóvenes y desde jóvenes le entregamos nuestra vida al Señor y todavía estamos aquí sirviendo al Señor. Sí se puede servir a Dios. Aleluya. A mí me hubiese gustado, yo he platicado con mi cuñado, con José, le voy a decir como con Peché, platicamos y ahora que yo empecé este proyecto le dije, fíjate Peché, si yo hubiese tenido todo esto a mi alcance en aquellos entonces, yo lo hubiera hecho inmediatamente, yo hubiese tratado de hacerlo, porque siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención en grabar cultos en vivo, etcétera, ¿verdad? Siempre se me dio esto. Pero ¿qué hubiese querido yo haber tenido esta tecnología, todo esto? Y ahora que los jóvenes lo tienen, pueden hacer un programa por semana y aunque
siempre va a haber una bendición para alguien, Tito. Siempre, en algún momento, alguna palabra. Mira, híjole, lo voy a decir, ¿verdad? Acaba de suceder algo terrible aquí en la comarca el viernes, jueves creo, no recuerdo qué día fue. Un muchachito se desvivió de un puente. Santo 19 Cordero. años. Entonces, yo les decía en la iglesia, los jóvenes tienen sus batallas y sus problemas, pero tienen una madre, tienen un padre y tienen una iglesia que ora por ellos. Sí, señor. Entonces, ese jovencito desafortunadamente no tenía a Dios en su corazón, no conocía de Dios quizás, pero nuestros jóvenes ahora nos esforzamos para que ellos lo hagan. Los levantamos, como tú dices. Yo los domingos en la mañana, eso sí, al primer hablada, mis hijos, gracias a Dios, se levantan porque ofician en la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, tú no tuviste eso. Y ahora nosotros pues tratamos de ayudarlos, ¿verdad? De encaminarlos, ponerlos a hacer algo en la iglesia. Yo quisiera que todos los jóvenes de nuestra iglesia pasaran a recoger la ofrenda, oraran por la ofrenda, por las peticiones, fueran ujieres, porque eso los anima a continuar. Así es, los mantiene activos, los mantiene vivos y bueno, es la mejor decisión que puede hacer un joven, entregarle su vida al Señor. Bueno, Tito, nos despedimos porque ya son pasadas 2 horas que estamos aquí. Y yo creo que no hemos abarcado ni siquiera una cuarta parte de lo que de lo que pudiéramos platicar más. Me quedó en el tintero la convivencia con tu suegro, cómo es ser el yerno del hermano Lupe, pero bueno, eso lo podemos dejar para una siguiente plática, ¿te parece? Aleluya, gloria, gloria, pero con tacos. Cuando estés por acá la hacemos en vivo y cómo no, con tacos de carne asada. Un saludo muy fuerte, muy grande para tu familia, para Becky. Por ahí, cuando estuvimos por allá se discutió las de harina. Amén. Y esperemos también estar pronto por allá por Juárez, cómo no. Y a lo mejor, Sí. si no lo hacemos en vivo aquí, sí, lo hacemos por allá. Gloria a Dios. Bienvenido siempre. Gracias, Tito. Muchas gracias por darnos este tiempo. Te agradezco mucho y una vez más por ahí a las personas que se quedaron hasta este punto, una vez más poderles decir muchas gracias y también decirles que compartan y que se suscriban a nuestro canal, a esta nuestra plataforma. Dios les bendiga. Shalom.